Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer este amigurumi de Bonnie del famoso videojuego Five Nights at Freddy's. Todos los materiales que vamos a utilizar se los voy a dejar escritos en la cajita de descripción. Vamos a comenzar a tejer nuestro personaje de abajo hacia arriba. Vamos a comenzar con las piernitas. Para esto vamos a formar un anillo mágico con hilo en color morado. Yo lo hago de la siguiente forma. Le doy vuelta a 2 de mis dedos. Esta hebra pequeña la paso por atrás y la voy a meter aquí. Levanto y aquí tengo un nudo corredizo. Voy a insertar el gancho aquí. Voy a tomar hilo. Lo paso por este espacio y ya tengo mi anillo mágico. Ahora dentro de este anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Inserto el gancho aquí. No, perdón, primero es una cadena para dar un poquito de altura. Ahora sí, el primer punto bajo. Inserto el gancho aquí en el centro. Tomo hilo, levanto. Tengo 2 hebras en el gancho y cierro mi primer punto bajo. En este mismo espacio, el segundo. 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora voy a estirar de esta hebra pequeña para cerrar este anillo mágico. Y voy a colocar mi marcador de puntos en el último punto bajo para saber que aquí terminarán cada una de las vueltas. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer una vuelta de aumentos. Un aumento es tejer 2 puntos en el mismo punto. Aquí tengo mi primer punto. Ahí voy a insertar el gancho. Voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo en ese mismo punto. De esta manera ya tengo mi primer aumento. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo. 2 puntos bajos en el mismo punto. Ya tengo mi segundo aumento, en el siguiente igual. En cada uno de los puntos haremos exactamente lo mismo y al terminar esta vuelta nos deben de quedar en total 12 puntos bajos. Para tejer en el último punto debemos retirar el marcador de puntos. Hacemos el siguiente aumento y vuelvo a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo. Ya terminé la vuelta, ya tengo mis 12 puntos bajos en total. Ahora voy a tejer 7 vueltas completas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Aquí voy en el primer punto, en el siguiente punto, un punto bajo sobre cada punto. Termino la vuelta llegando a donde está el marcador, lo retiro, hago mi último punto, vuelvo a colocar el marcador de puntos y comienzo con otra vuelta. Hago lo mismo, comienzo con la tercera, la cuarta, la quinta y así hasta llegar a las 7 vueltas en total. Ya que tejimos las 7 vueltas de puntos bajos, así es como nos debe de quedar, vamos ahora a rellenar este espacio. Después de rellenar, ahora vamos a realizar disminuciones durante toda la vuelta. En total nos deben de quedar 6 disminuciones. Yo las hago de la siguiente forma. Inserto el gancho en el primer punto. Tomo este hilo, como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Ya que tengo estas 2 hebras aquí, que son de los puntos que acabo de tomar, esta hebra es la que siempre tenemos aquí en el gancho. Ahora los voy a cerrar juntos. Tomo hebra y cierro. De esta forma ya tengo mi primera disminución. En los siguientes puntos haré otra disminución. Llevo 2. En la siguiente igual. Llevo 3. Y así me voy a ir por toda la vuelta. Como les decía, en total nos deben de quedar 6 disminuciones. Estoy por terminar la vuelta, me queda el penúltimo punto y el último. Voy a tomar el penúltimo punto, quito el marcador, tomo el último punto. Cierro estos 2 puntos juntos y ya tengo mi sexta y última disminución. Vuelvo a colocar el marcador de puntos. Ahora tengo aquí solamente 6 puntos bajos. Lo que voy a tejer ahora es un aumento en cada uno de los puntos para volver a tener 12 puntos bajos en la siguiente vuelta. Aquí tengo mi primer punto, aquí voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el primer punto. En el siguiente punto otro aumento, en el siguiente punto igual, así como lo hicimos en la parte de abajo. Al terminar esta vuelta nos deben de quedar ahora 12 puntos bajos. Ya que terminé la vuelta, ahora vamos a tejer nuevamente 7 vueltas de puntos bajos para tener esta misma pieza que estamos haciendo aquí abajo o que hicimos aquí abajo. Otra parte igual en la partecita de aquí arriba, como esta ya tengo una pieza hecha.
se ve esto que hicimos al inicio. Aquí está la vuelta con disminuciones y la vuelta de aumentos, es por eso que se ve esto más pequeñito. Y aquí nuevamente las 7 vueltas de puntos bajos. Entonces vamos a terminar esta pieza. Al terminar la vuelta de aumentos, como les mencioné, vamos a tejer las 7 vueltas de puntos bajos. Al terminar ahora las 7 vueltas aquí arriba, vamos a rellenar ahora esta parte. Al terminar la primera pieza, aquí ya terminamos la pieza, ya terminando las 7 vueltas y rellenando terminamos una pieza. Vamos a cortar este hilo, separamos y comenzamos a tejer otra pieza exactamente igual. Cuando vayan a tejer la segunda pieza, aquí no vamos a cortar el hilo porque vamos a seguir tejiendo. Ya que tenemos las dos piezas listas, ahora las vamos a unir. En la segunda pieza que tejieron, donde todavía no cortamos el hilo, vamos a unir la siguiente pieza. Aquí terminé el último punto. Voy a tejer una cadena, voy a tomar la otra pieza y voy a insertar el gancho en cualquier punto y haré un punto bajo. Aquí ya tengo las dos piernas juntas. Ahora, primero en este lado voy a comenzar a tejer un punto bajo sobre cada punto. Si recuerdan, en la parte de arriba tenemos 12 puntos bajos en cada pieza. Entonces voy a comenzar a tejer por toda la orilla, primero de este lado. Aquí donde tenemos esta hebra que cortamos de esta primera pieza que tejimos, podemos dejarla aquí al centro. Por ejemplo, aquí voy a tejer el siguiente punto, esta la voy a dejar aquí al centro, entre cada punto, para irla escondiendo y para que no se me vaya a soltar también. Ya tejí los primeros 12 puntos bajos de esta pieza. Si recuerdan, aquí hice la unión, comencé tejiendo por toda la orilla y he llegado al centro, pero ahora por esta parte, por la parte de enfrente. Bueno, terminé los 12 puntos bajos aquí alrededor. En esta cadena que hicimos aquí al centro para unir, voy a tejer un punto bajo. Ya que tejí este punto bajo al centro, ahora voy a tejer los 12 puntos bajos de esta otra pieza. Voy a comenzar con el primero, con el segundo, el tercero, y de la misma forma me voy a ir por toda la orilla e igual deben de ser 12 puntos bajos. Ya tejí los 12 puntos bajos de este lado. Comencé aquí, le di toda la vuelta, he llegado nuevamente al centro, pero ahora por la parte de atrás. De este lado hicimos un punto bajo, pues bueno, ahora por esta parte de atrás también haremos un punto bajo. Y colocamos el marcador de puntos aquí para saber que aquí terminarán cada una de las vueltas. Al terminar de unir estas piernitas y darle toda la vuelta de puntos bajos, tenemos en total 26 puntos bajos. 12 que tejimos aquí primero, comenzamos aquí, tejí 12. 12 de este otro lado, 24. Uno que hicimos aquí, 25, y otro que hicimos al centro por la parte de atrás, 26. En la siguiente vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos y un aumento. Vamos a comenzar primero con los 12 puntos bajos. Aquí en el primer punto bajo. En el siguiente, 2. Terminé los 12 puntos bajos y ahora sigue el aumento en el siguiente punto, que me quedó justo aquí al centro. Después de los 12 puntos bajos sigue este aumento. Termino el aumento y que sigue nuevamente 12 puntos bajos. 1. Terminé los siguientes 12 puntos bajos y en el último, que es donde está el marcador, tocará tejer el último aumento. Y volvemos a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo. Ahora vamos a tejer 4 vueltas completas de puntos bajos. Ya sabemos que una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino la primera vuelta al llegar al marcador, comienzo con otra y así me voy a ir hasta completar las 4. Al terminar las 4 vueltas de puntos bajos, así es como nos debe de ir quedando esta pieza. Ahora vamos a tejer en la siguiente vuelta 5 puntos bajos y una disminución. Voy a comenzar con los 5 puntos bajos primero, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Los termino y ahora sigue la disminución.
como se los mostré anteriormente, como si fuera a ser un punto bajo, no lo voy a cerrar. En el siguiente punto hago lo mismo, ya que tengo los dos puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos. Después de esta disminución sigue nuevamente 5 puntos bajos, después una disminución y así me voy a ir por toda la vuelta. Cuando termine me deben de quedar en total 24 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta y vamos a terminar, nos va a quedar exactamente terminando la vuelta con una disminución. Claro que después de haber tejido los últimos 5 puntos bajos, coloco el marcador de puntos y ahora vamos a tejer 6 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 6 vueltas de puntos bajos, vamos a rellenar y tomará esta forma el cuerpecito. Ahora vamos a tejer la penúltima vuelta, que será de 2 puntos bajos y una disminución. Comenzamos tejiendo primero 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí ya hice el primero, haré el segundo. Cuando los termine, ahora sigue la disminución. Después de la disminución, que siguen los 2 puntos bajos, 1 y 2. Cuando los termine, que sigue la disminución. De esta misma forma vamos a tejer por toda la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución. Al terminar la vuelta nos quedarán 18 puntos bajos en total. Finalizamos la vuelta y ahora vamos a tejer la última, que será de un punto bajo y una disminución. Primero comenzamos con un punto bajo, lo termino y ahora sigue la disminución. Que sigue después de la disminución? El punto bajo, después una disminución y así durante toda la vuelta. Al finalizar nos quedarán solamente ya 12 puntos bajos. Les había dicho que esta era la última vuelta, pero todavía nos falta una. Ahora sí, ya la última. En esta solamente vamos a tejer disminuciones. 6 disminuciones en total. Tenemos 12 puntos bajos aquí, entonces nos deben de quedar 12. Voy a comenzar aquí con la primera disminución. Ya que tengo los 2 puntos, los cierro juntos. Termino una disminución, voy a continuar con otra. Y así voy a terminar toda la vuelta, tejiendo solamente disminuciones. Ahora sí, ya terminamos la última vuelta. Vamos a cortar este hilo, dejando una hebra un poquito larga para poder coserlo en la cabecita. Podemos dejar esta hebra larga o bien la podemos dejar cortita, pero cuando vayamos a tejer la cabecita, dejar la hebra que nos vaya a sobrar aquí larga, para con eso también poder coser la cabecita. Ya tenemos el cuerpecito listo. Ahora vamos a tejer los bracitos. Para esto seguimos utilizando hilo en color morado. Hacemos un anillo mágico, igual como iniciamos con las piernitas, y vamos a tejer dentro de este anillo mágico 6 puntos bajos. Voy a comenzar con el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Estiramos de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico y colocamos el marcador de puntos en el último punto bajo. Esta es nuestra primera vuelta. En la siguiente vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, igual como iniciamos con los piecitos. Aquí tengo mi primer punto, aquí voy a tejer mi primer aumento, un punto bajo y otro punto bajo en este mismo punto. De esta forma ya tengo un aumento. Vamos a tejer lo mismo en cada uno de los puntos. Al terminar toda la vuelta nos quedarán 12 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta de aumentos, ahora vamos a tejer 3 vueltas completas de puntos bajos. Ya sabemos que una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Llegamos al marcador, terminamos la primera, comenzamos con otra y con la tercera. Terminamos las 3 vueltas de puntos bajos y ahora vamos a rellenar muy poquito. En la siguiente vuelta vamos a tejer disminuciones solamente. Como tenemos aquí en total 12 puntos bajos, entonces nos alcanzarán a tejer 6 disminuciones. Aquí voy a comenzar con la primera. La termino y enseguida haré la otra disminución. Nos tienen que quedar 6 en total. Al terminar las 6 disminuciones, este es el espacio que nos queda. Tenemos 6 puntos bajos. Aquí todavía tenemos un poquito de espacio para rellenar un poquito más. Como el espacio está pequeñito, nos podemos ayudar para meter el relleno con un gancho. Puede ser con este. O también yo utilizo mucho un gancho de estos ergonómicos, que esto es como gomita y me ayuda a meterlo un poquito más fácil.
Al terminar de rellenar, ahora vamos a seguir tejiendo lo mismo. Esto mismo que tejimos aquí será aquí arriba. Y nos va a quedar esto. Por ejemplo, aquí terminé la vuelta de disminuciones. Tengo 6 puntos bajos en total. Los mismos puntos que tenía cuando inicié esta pieza. ¿Qué seguiría después de tener 6 puntos bajos aquí? Una vuelta de aumentos. Para que cuando termine esa vuelta de aumentos tener 12 puntos bajos. Igual como en la segunda vuelta que hicimos aquí abajo. Al terminar eso vamos a tejer 3 vueltas completas de puntos bajos, que serían estas 3 que hicimos anteriormente. Las termino y para terminar con la pieza, la parte del centro, vamos a terminar con la vuelta de 6 disminuciones para tener esto mismo. Y esto se irá formando aquí arriba. Terminamos la segunda parte de esta pieza y tejemos otra exactamente igual y nos quedará esto. Esto mismo lo fui tejiendo aquí, aquí y aquí, así como se los expliqué anteriormente. Al terminar toda la pieza, teníamos solamente esto y esto lo tejimos 2 veces más. Vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga para con esto coser la pieza en el cuerpecito. Y una vez que ya hemos terminado una, vamos a tejer otra exactamente igual. La siguiente pieza que vamos a tejer son las orejitas. Igual vamos a seguir utilizando el hilo morado. Para esto igual vamos a comenzar con un anillo mágico, pero ahora solamente de 4 puntos bajos. Ya tengo mi anillo mágico, ahora voy a tejer los 4 puntos bajos aquí dentro del anillo mágico. 1, 2, 3 y 4. En esta ocasión no voy a utilizar el marcador de puntos porque la vuelta está muy pequeña. Y a mí en lo personal me estorba un poquito, pero si ustedes lo quieren colocar y no tienen problema con eso, pues lo pueden poner en el último punto. Al tener los 4 puntos bajos en el anillo mágico, en la siguiente vuelta, como ya sabemos, vamos a tejer una vuelta de aumentos. Aquí el primer punto estará un poquito apretado, ya que solamente tenemos 4 puntos bajos. Bueno, en el primero vamos a tejer el primer aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ya que lo termine, en el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Cuando terminemos esta vuelta, ahora en total vamos a tener 8 puntos bajos. Terminamos la vuelta de aumentos, tengo 8 puntos bajos en total y lo que vamos a tejer ahora son 4 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 4 vueltas de puntos bajos, así nos debe de ir quedando esta pieza. Y ahora para terminar vamos a tejer solamente disminuciones. Como tenemos 8 puntos bajos en total en esta vuelta, nos deben de quedar 4 disminuciones. Aquí voy a iniciar con la primera disminución. 1, 2 y 4. Ya que terminé las últimas 4 disminuciones, voy a cortar este hilo, dejando una hebra un poquito larga porque la vamos a utilizar para coser esto en la cabecita. Ya que terminamos esta orejita, vamos a tejer otra exactamente igual. Y una vez que las hayamos terminado, vamos a coser en la parte del centro. En la parte de arriba yo hice un pequeño triangulito y en la parte de abajo un cuadrito, tratando de darle un poquito más el parecido a las orejitas de este personaje. Vamos a tejer ahora la cabecita. Primero hacemos un nudo corredizo y después tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a comenzar tejiendo en la segunda cadena. Me brinco la primera, que es solo para dar un poquito de altura. Me voy a la segunda y en la segunda cadena voy a tejer un aumento. Es decir, un punto bajo y otro punto bajo en la misma cadena. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí está la siguiente cadena, un punto bajo. En la siguiente cadena, otro punto bajo. Me resta únicamente una cadena. En esa cadena última voy a tejer 4 puntos bajos, los mismos en esta última cadena. 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 puntos. Ahora, estos 4 puntos bajos me permiten dar un poquito la vuelta para ahora seguir tejiendo en esta parte. Donde mismo que hice estos puntos, pero de este lado. Debo de tener disponibles 3 puntos. Voy a tejer primero 2, uno en cada punto. En este siguiente punto un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en el último
Aquí los hice en el mismo, en el siguiente. Y en el último, ahora sí, un aumento, es decir, 2 puntos bajos, 1 y 2. Ya que tengo esta pieza, voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejí y en total debo de tener 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Terminamos la vuelta de puntos bajos y ahora en la siguiente vamos a tejer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. En el primer punto hago un punto bajo, lo termino y en el siguiente hago el aumento. Que sigue después del aumento un punto bajo, que sigue después del punto bajo otro aumento y así me voy a ir durante toda la vuelta y al finalizar me quedarán 18 puntos bajos en total. Terminamos y en la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Los termino y ahora sigue el aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Que sigue después del aumento, 2 puntos bajos. Que sigue después, un aumento. Así voy a tejer durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. Y al finalizar me quedarán en total 24 puntos bajos. Finalizamos y ahora vamos a tejer 4 vueltas completas de puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto. Al terminar las 4 vueltas de puntos bajos, ahora vamos a continuar con las vueltas de disminuciones. En esta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Después de los 2 puntos bajos, ahora sigue la disminución. Esto es lo que vamos a ir tejiendo durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, y al terminar nos quedarán 18 puntos bajos en total. Al terminar esta vuelta de disminuciones vamos a colocar los ojitos de seguridad antes de terminar de cerrar este espacio. Pueden utilizar los ojitos de seguridad que ustedes prefieran. Yo aquí tengo esta muestra, les coloqué unos ojitos de 6 milímetros de diámetro, son estos. Pero pueden utilizar los ojitos que ustedes prefieran en otros colores. Les voy a mostrar mi cajita de ojitos de colores. Tengo otra igual pero de ojitos negros y me imagino que todas las que tejemos tenemos una obsesión con siempre comprar cositas de más. Y, por ejemplo, estos ojos le combinan un poquito más a como es el personaje este de Bonnie. Pero yo considero que este está muy grande. Si ustedes pudieran conseguir este mismo ojito pero más pequeñito, les quedaría perfecto este amigurumi. Lo vamos a colocar aproximadamente... Contamos 1, 2, 3, 4 y 5 en la fila 5, contando la primera 1, 2, 3, 4 y 5. Aproximadamente ahí vamos a colocar los ojitos de seguridad. Les quería mostrar cómo se ven con estos, si están muy grandes. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme escrito en la cajita de comentarios qué opinan con estos ojitos rojos. Me gustan mucho, pero no sé, siento que están muy grandes. Si le pongo las orejitas, veo más o menos cómo se ve, pero aún así se me siguen haciendo muy grandes. Entonces le voy a colocar los ojitos de 6 milímetros de diámetro. Bueno, ya que colocamos los ojitos de seguridad, ahora vamos por la última vuelta, que será de un punto bajo y una disminución. Comenzamos primero con el punto bajo. Ya que lo terminé, ahora sigue la disminución. Después de la disminución, el punto bajo, después otra disminución y así me voy a ir durante toda la vuelta. Al final me quedarán 12 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta vamos a cortar este hilo. Como les decía anteriormente, pueden dejar esta hebra larga, ya sea si quieren coser con esta hebra la cabecita a el cuerpo o haber dejado la hebra del cuerpo larga para coser con esto estas piezas. Ya corté esta hebra, vamos a terminar de cerrar con aguja lanera, pero antes vamos a rellenar muy bien toda esta cabecita. Ya que terminamos de rellenar, aquí debemos de tener 12 puntos bajos. Vamos a agregar esta hebra de hilo, la vamos a colocar en nuestra aguja lanera y vamos a pasarla por cada uno de los puntos. Normalmente con el gancho tomamos un punto completo, tiene 2 hebras, una por dentro en el interior y otra en el exterior, esta que se ve aquí. Bueno, para esto vamos a tomar únicamente la hebra exterior de cada punto, que es esta que se ve aquí.
Voy a pasar mi aguja por aquí, perdón. En el siguiente igual. En el siguiente también. Todavía no vamos a apretar hasta que terminemos de pasar la aguja por cada uno de los puntos. Ahora sí vamos a apretar o a estirar de esta hebra para que se termine de cerrar. Ya que pasamos la aguja por cada uno de los puntos, ahora sí vamos a estirar para que se cierre por completo. Ya que esté bien cerradito este espacio, haremos aquí en alguna hebra un pequeño nudito para que esto no se vaya a soltar. Y vamos a esconder esta hebra pasándola de un lado a otro. Si dejaron esta hebra para poderla coser en el cuerpecito, si la dejaron muy larga, vamos a realizar otro pequeño nudito. Después la vamos a pasar hacia atrás para que nos sea más fácil tomarla de aquí, no muy arriba, que quede un poquito a la misma altura. Aquí. Y listo, aquí la vamos a dejar. Ahora vamos a tejer la parte de abajo de la cabecita, que es donde va la boquita. Haremos un nudo corredizo y 7 cadenas. Vamos a comenzar tejiendo en la segunda cadena. Me brinco la primera, me voy a la segunda y ahí voy a tejer un aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Ya que tengo este aumento, ahora voy a tejer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tengo la siguiente cadena. 1 en la siguiente, 2 en la siguiente cadena, 3 y en la siguiente cadena 4. Me resta únicamente una cadena. Ahí voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Los 3 en la misma cadena. Ahora esto me permite darle la vuelta para ahora tejer de este lado. Aquí debo de tener disponibles 5 puntos. Voy a tejer un punto bajo sobre cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. En total tenemos 14 puntos bajos. Voy a colocar el marcador en el último punto. Y ahora vamos a tejer 6 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar con las 6 vueltas de puntos bajos, vamos a cortar esta pieza, igual ya saben, dejando una hebra un poco larga. Y esta la vamos a coser más adelante aquí en la parte de abajo para poder formar la boquita. Creo que ya terminamos con todas las piezas en color morado. Ahora vamos a utilizar nuestro hilo en color lila o color violeta, como es este que yo tengo aquí, para tejer ya las últimas piezas. Vamos a tejer algo similar a la pieza anterior, pero en esta vamos a iniciar con 5 cadenas. Voy a tejer en la segunda 1 y 2, en la segunda cadena un aumento, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Y en la última cadena que me queda, voy a tejer 3 puntos bajos, los 3 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2 y 3. Ahora me deben de restar en esta parte 3 puntos. Voy a tejer 3 puntos bajos, uno en cada uno. 1, 2 y 3. Podemos colocar el marcador de puntos en el último punto bajo. Aquí en total tenemos 10 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 2 vueltas vamos a cortar el hilo y esta es la pequeña pieza que nos va a quedar. Esto viene siendo esta parte. Igual vamos a dejar una hebra un poquito larga porque con esto le vamos a dar un poquito aquí de forma. Ahora vamos a tejer una pieza aquí en la pancita de nuestro amigurumi. Para esto vamos a tejer 5 cadenas. Me brinco la primera cadena, en la segunda voy a comenzar tejiendo un punto bajo, en la siguiente el segundo, en la siguiente el tercero y en la última el cuarto punto bajo. Tengo aquí 4 puntos bajos en total. Siempre al terminar cada una de las filas vamos a levantar con una cadena, a girar nuestro trabajo para continuar con la siguiente vuelta. En la siguiente vamos a tejer en el primer punto, que es esta pequeña esquinita que se ve aquí, un aumento, es decir, 2 puntos bajos, 1
y 2. En el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo. Y en el último punto vamos a tejer un aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en ese mismo punto. Ahora tengo en total 8 puntos bajos. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer 7 filas de puntos bajos. Siempre levantamos con una cadena y comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya terminé con la primera vuelta. Voy a levantar con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer otra fila. Y así vamos a continuar hasta completar las 7 filas que les mencioné. Al terminar las 7 filas de puntos bajos, levanto con una cadena, giro mi trabajo y vamos a tejer en el primer punto, no, en el segundo. Me brinco el primer punto, me voy al segundo, hago un punto bajo, en el siguiente, el segundo, en el siguiente punto, el tercero. El cuarto punto y último lo voy a tejer en el último punto, o sea que me voy a brincar el penúltimo punto. Me brinco el penúltimo, me voy al último y ahí hago mi último punto bajo. Así es como nos queda esta pieza. Pudiéramos dejarla así, pero si queremos que esta orilla esté un poquito más derecha, que tome mejor forma, aquí vamos a tejer puntos bajos por toda la vuelta. Levanto con una cadena y aquí a un ladito hago un punto bajo. Tratando que todos estén a la misma altura, vamos a tejer puntos bajos por toda la orilla. Ya terminé los puntos bajos por toda la orilla y sí se nota que esto está un poquito más derechito. Ya que terminé, voy a terminar esta vuelta, a terminar de cerrar con un punto deslizado y cortamos este hilo igual dejando una hebra un poquito larga. Nos falta una última pieza que es el moño. Ese lo vamos a tejer en color rojo. Hacemos 7 cadenas. Comenzamos a tejer en la segunda, me brinco la primera, me voy a la segunda y voy a tejer un punto bajo. Vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. En total nos deben de quedar 6 puntos bajos. Ya que los terminé, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer otra fila de 6 puntos bajos. Ya que terminé, voy a cortar este hilo, separo y más adelante le vamos a dar forma a esta pieza para que parezca un moño. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas listas. Primero vamos a comenzar a coser la cabecita con la parte de abajo, que es este pequeño cuadrito. Vamos a acomodarla en esta parte lo más derechito que podamos y esto tiene que quedar parejo con la parte de enfrente, que no quede ni muy adelante ni muy atrás, que quede exactamente a la medida en la parte de enfrente. Y lo podemos sostener con alfileres o con algún gancho. Yo le voy a colocar un gancho aquí al centro. Ya lo he hecho en videos anteriores, no sé si los hayan visto, y he mencionado que a lo mejor no es la manera correcta de hacerlo, pero a mí me funciona y me gusta hacerlo así. Siento que se mueve un poquito menos. Ya que lo tengo ubicado, ya sea con un gancho como yo o con alfileres, ahora vamos a comenzar a coser aquí en la parte de atrás. Casi todas las piezas las voy a coser de la misma manera. Siempre aquí tengo este hilo, le puse la aguja lanera en esta parte. Y aquí donde termina, a la misma altura pero en la parte de abajo, o en esta que está aquí, voy a dar una puntada de lado, así. Y voy a estirar. Y ahora en esta pieza voy a tomar completo toda la pieza. Es decir, esta pared que se ve por aquí enfrente y esta de atrás, que tome las dos juntas. Y voy a estirar ahora a la misma altura, pero aquí voy a dar una puntada de lado. Ahora sigue en la pieza de abajo, en los puntos siguientes, de esta forma. Después aquí en la parte de atrás. Y así me voy a ir por toda la orilla. Ya que terminé de coser toda esta parte de atrás, ya puedo retirar los alfileres o el gancho con lo que haya sostenido estas piezas. Ya una vez que lo tengo aquí, ya lo puedo sostener con las manos, ya esto no se me va a mover. Voy a dar unas pequeñas puntadas entre esta parte y esta. No en todo, nada más aquí en una, 2, 3 filas aproximadamente para que esto quede como que un poquito abierto.
Cuando termine de hacerlo en este lado, haré lo mismo en este otro. Voy a pasar la aguja hacia este lado y voy a realizar exactamente lo mismo. Al terminar de coser, vamos a pasar esta aguja hacia la parte de atrás. Sin que la aguja atraviese el tejido, lo vamos a pasar hacia alguno de los puntos para poder esconder esta hebra de hilo al final. Ya cosimos esta parte, ahora vamos a coser esta pequeñita que tejimos, que no cerramos, si se dieron cuenta. Hicimos las 2 filas de puntos bajos, pero no las cerramos. Vamos a darle un poquito de forma y después la vamos a coser aquí en la parte de enfrente de la cabecita. Vamos a pasar esta hebra para la parte de enfrente, para que esto quede un poquito más aquí aplastadito. Y aquí en una orillita, que casi no se note, vamos a realizar un pequeño nudito. Después voy a pasar este hilo para el centro, más o menos por aquí. Y con esto le voy a dar una vuelta aquí, que quede justo al centro. Ya se ve un poquito diferente la línea aquí al centro. Aquí hicimos un pequeño nudito para que no se vaya a soltar. Igual si lo queremos más marcado podemos darle otra pasada, podemos estirar más y hacer otro pequeño nudito para que se note y quede un poquito más marcado. Ahora lo vamos a colocar justo al centro entre cada ojo. Y vamos a comenzar a dar puntadas igual como lo hicimos con esta pieza, tomando los puntos de lado a lado. Por ejemplo, aquí en la parte morada le di una puntada de lado a lado, voy a ir estirando. Los alfileres me ayudarán a que esta no se mueva de la posición en que quiero que esté. Después en la parte lila igual otra puntadita, después aquí en la parte morada, y me voy a ir de la misma forma por toda la orilla. Al terminar de coser esta pieza, la hebra de hilo que me sobre la voy a pasar hacia el mismo punto donde pasé esta hebra que me sobró de esta pieza que cosimos primero. Hacia el mismo punto e igual que la aguja no atraviese el tejido. Les voy a mostrar cómo esconder estas hebras de hilo de una vez, y ya cuando vayamos uniendo todas las otras piezas las vamos a ir pasando así siempre de 2 en 2 para poderlas esconder. Ya que tengo estas 2 hebras de hilo aquí en este punto, voy a realizar unos pequeños nuditos para que no se vayan a soltar. Después los vamos a cortar un poco para que no estén demasiado largos, y con ayuda de mi gancho o con cualquier otro objeto pequeño, este plano, vamos a meter estos puntos aquí. Y así ya escondí las hebras de hilo sobrantes de las piezas que acabo de coser. Ahora voy a coser las orejitas. Estoy cosiendo primero las piezas aquí en la cabecita. Ya después de coser las orejitas, ahora sí voy a coser la cabecita al cuerpo y todas las demás. Aquí, como les mencioné, con un poco de hilo en color lila vamos a darle esta forma en la parte de arriba y en la parte de abajo. Podemos coser las dos para que queden de esta forma, o podemos hacer una diferente. Por ejemplo, yo me estoy basando en esta foto, y para poder hacer esta orejita así que esté un poquito doblada, podemos coser en una de las orejitas solamente la parte lila de abajo, y lo de arriba lo podemos doblar así de esta forma, la esquinita, y coserlo, darle unas pequeñas puntadas para que quede así, y ya nuestro conejito tendría una orejita derecha y la otra un poco dobladita. Ya sería decisión de ustedes de cómo lo quieren colocar. Yo creo que la voy a colocar esta así dobladita, nada más le voy a dar unas puntaditas aquí y después las voy a coser en la cabecita. En la cabecita se forman estas dos esquinitas. Ahí es donde vamos a colocar las orejitas con alfileres y después vamos a coser. Aquí ya coloqué las orejitas con alfileres. Tengo este hilo de esta orejita que voy a coser primero. Voy a dar las puntadas muy similar a lo que hice abajo. Aquí a la misma altura, la primera puntada de lado a lado, tomando la pieza principal que sería la cabeza. Voy a estirar, después voy a tomar un punto de la orejita de esta forma y voy
a estirar. Después, en la parte de la cabecita, tomo un punto de lado a lado. Después de haber tomado este punto, sigue el de la orejita, tomando un punto de esta forma. Y así me voy a ir por toda la orilla. Cuando termine esta orejita, voy a coser la segunda. Terminamos las orejitas y ahora vamos a coser la cabeza en el cuerpo. La vamos a colocar aquí, tratándola de acomodar muy derechita, ya sea con alfileres o como yo lo hago, con un gancho. Ya le coloqué el gancho para que no se me mueva y aquí en la boquita le puse un alfiler en cada lado. Voy a coser, igual como lo hice anteriormente. Aquí tengo el hilo en el cuerpecito, entonces aquí en la parte de la cabecita voy a dar la puntada de lado a lado y voy a estirar. En la parte del cuerpo voy a tomar un punto, todo hasta aquí a la orilla, de lado a lado, y voy a estirar aquí. Ahora sigue en la parte de la cabecita y así me voy a ir por toda la orilla de la misma forma. Al terminar de coser la cabecita en el cuerpo, ahora voy a coser esta parte que irá en la pancita, dando las puntadas de la misma forma. En la parte del cuerpo, de lado a lado, siempre en la pieza principal doy las puntadas de lado a lado. Y aquí en esta parte de arriba voy a tomar uno de los puntos, ya sea tomando el punto completo o tomando únicamente la hebra que está aquí en la parte de atrás, como más nos guste o como más se nos haga fácil. Después de coser esta parte, ahora vamos a coser los bracitos. Aquí ya me adelanté un poco, cosí uno, voy a coser el siguiente. Lo vamos a colocar justo a un ladito, aquí. Y vamos a dar puntadas de la misma forma como he estado cosiendo las otras piezas. Una vez que ya coloquemos uno, hay que tratar que el segundo quede a la misma altura. Y vamos a dar las puntadas, como les digo, igual tomando el punto de lado a lado en la pieza principal, que es el cuerpo, y el bracito lo vamos a tomar completo. Y una vez que hayamos cosido esta parte de aquí arriba, les voy a explicar cómo hacer para que esto quede más pegadito al cuerpo y no quede muy levantado. Ya terminé de coser esta parte de arriba. Ahora, para coserlo de abajo, aquí donde terminé la última puntada, voy a cruzar la aguja hacia aquí abajito. Y después voy a dar puntadas aquí en el brazo, de lado a lado. Y voy a ir estirando. Después, aquí en la parte del cuerpo, voy a ir bajando cada vez una fila. Voy a estirar, porque si lo dejo así me quedará levantado. Si así nos gusta, así lo dejamos. Pero si lo queremos más pegadito al cuerpo, hay que ir cosiendo de esta forma para que se vaya pegando hasta donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí le cosí solamente hasta aquí y esta parte quedó despegada. Yo aquí voy a seguir dando otra puntada en esta parte del bracito. Cada vez lo voy a ir haciendo una fila más abajo. Y aquí ven cómo se va pegando al cuerpecito. Al terminar de coser, aquí ya terminé de coser esta parte. Voy a dejar esto sin coser aquí para que quede un poquito despegado. Y cuando termine voy a pasar este hilo hacia un mismo punto para ya esconder las hebras de hilo, como ya sabemos hacer. Ya nos faltan los últimos detalles. Vamos a darle forma al moño con este cuadrito que tejimos. Aquí donde termina, para que no se me abra esta parte, voy a realizar un pequeño nudito. Después voy a pasar esta hebra hacia el centro. Y al igual como lo hicimos con esta parte, vamos a dar aquí una pequeña vuelta. Bueno, aquí sí vamos a dar varias vueltas para darle la forma al moño. Hay que apretar bien cada vuelta para que tome un poquito mejor de forma aquí en la parte del centro. Y una vez que ya le dimos 2 o 3 vueltas, vamos a realizar un pequeño nudito aquí para que esto no se nos vaya a soltar. Y ya después de esto vamos a coser el moñito justo aquí en la parte de abajo de la cabeza. Terminé de coser el moñito y ahora ya para terminar nos falta la nariz y los dientitos. Si vieron el video de Freddy,
A él le coloqué dientitos con fieltro, corté cuadritos y con un poco de silicón caliente los fui pegando uno por uno. Y para la nariz de este personaje también voy a utilizar un triangulito de fieltro. Si no quieren usar fieltro, los pueden hacer tejidos. Aquí le pueden tejer un triangulito o como ustedes prefieran. Yo voy a utilizar fieltro para estos detalles. Solamente los voy a pegar con un poco de silicón caliente. Al terminar de agregar todos los dientitos, ya tenemos terminado nuestro amigurumi del famoso videojuego Five Nights at Freddy's. Está muy lindo y mide en total desde las orejitas hasta los piecitos 17 centímetros aproximadamente. La misma medida de Freddy que tejimos en un tutorial anterior. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.